Alejandro Rodríguez detuvo su Mercedes blanco frente a la floristería Magnolia y apagó el motor. El sol de septiembre iluminaba suavemente el escaparate, tras el cual se exhibían composiciones de colores variados. Hacía esto cada viernes desde hacía 5 años consecutivos, compraba rosas blancas para Elena. 11 flores, ni más ni menos. Exactamente las mismas que le había regalado el día que se conocieron. El millonario de 42 años lucía impecable, como siempre. Su caro traje gris oscuro le sentaba perfectamente y las canas en las sienes solo añadían distinción a su figura. Pero en sus ojos marrones habitaba tal dolor que los transeúntes instintivamente apartaban la mirada. 5 años atrás, Alejandro no solo había perdido a su prometida, había perdido el sentido de la vida. Al acercarse a la floristería, notó una pequeña figura junto a la entrada. Un niño de unos 8 años estaba parado frente al escaparate, con la nariz pegada al cristal. Sus vaqueros estaban limpios pero visiblemente gastados, las zapatillas desgastadas en las puntas y la mochila había visto días mejores. En su pequeña palma apretaba varios billetes arrugados. «Niño, no te alcanza para ese ramo. Vete de aquí». Resonó la voz áspera de la vendedora desde la puerta abierta de la floristería. Alejandro involuntariamente aminoró el paso. El pequeño no se movía del lugar, siguiendo contemplando la composición de rosas rosa pálido, adornada con una cinta de satén del mismo color y una pequeña calcomanía en forma de corazón. «Por favor», dijo el niño en voz baja, «solo me faltan 20 euros». «Tal vez». «Nada de tal vez». Lo interrumpió la vendedora, saliendo a la calle. La mujer corpulenta de mediana edad miraba al niño con irritación apenas disimulada. «Aquí no es una organización benéfica. Si no tienes dinero, vete a otro sitio». El niño apretó sus billetes aún más fuerte en el puño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. En ese gesto, Alejandro reconoció algo familiar, el orgullo que no permite pedir ayuda ni siquiera en los momentos más difíciles. «¿Cuánto te falta?», preguntó Alejandro inesperadamente. La vendedora se volvió y su rostro se transformó al instante. Reconoció al cliente habitual que nunca regateaba y siempre dejaba generosas propinas. «Ah, señor Rodríguez. Bienvenido», balbuceó. «Las rosas blancas frescas ya están listas, como pidió». Pero Alejandro no apartaba la mirada del niño. «¿Cuánto te falta?», repitió. El niño levantó hacia él sus grandes ojos grises. En ellos se leían al mismo tiempo vergüenza y esperanza. «20 euros, señor», susurró. Alejandro sacó la cartera del bolsillo y le tendió al niño un billete de 50 euros. «Tómalo», dijo simplemente. «Pero es demasiado», exclamó el pequeño. «Solo necesito 20. El cambio lo guardas para el próximo ramo». Los ojos del niño se iluminaron de gratitud. Apretó el dinero en la mano y corrió hacia la floristería. Un minuto después salió corriendo, abrazando cuidadosamente contra su pecho el ramo de rosas rosadas con la cinta de satén y el corazón adhesivo. «Muchas gracias», le gritó a Alejandro mientras corría. «A mamá le va a encantar». Y desapareció doblando la esquina, dejando tras de sí solo el ligero aroma de las flores. Alejandro lo siguió con la mirada, y en su rostro apareció la sombra de una sonrisa, la primera en muchas semanas. Algo en ese niño había tocado su alma. Quizás la sinceridad, o ese mismo orgullo con el que al principio se había negado a aceptar ayuda. «Sus rosas», señor Rodríguez. La vendedora le tendió el ramo habitual de flores blancas. 11 unidades, como siempre. Pagó en silencio y se dirigió al coche. Alejandro encendió el motor y se fue a la oficina. Le esperaban un par de reuniones más, y después el habitual viaje al cementerio. El día transcurrió en el ajetreo habitual. Negociaciones con socios, firma de contratos, resolución de asuntos corrientes, todo lo que le reportaba millones pero no le daba alegría. Alejandro dirigía mecánicamente su imperio constructora, pero sus pensamientos de vez en cuando volvían al episodio matutino. Algo en ese niño le había parecido especial. A las 7 de la tarde se dirigió, como siempre, al cementerio.
Las rosas blancas le recordaron el ritual de duelo que se había convertido en parte inseparable de su vida. La tumba de Elena se encontraba en un rincón tranquilo del cementerio, bajo un frondoso tilo. Cuando Alejandro se acercó al lugar conocido, se quedó petrificado. Sobre el mármol negro de la lápida había un ramo de rosas rosadas con cinta de satén y corazón adhesivo. Ese mismo ramo que había comprado el niño por la mañana. Las manos de Alejandro temblaron. Se arrodilló frente a la tumba, sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo había podido llegar ese ramo aquí? ¿Qué conectaba a ese niño con Elena? El corazón le latía desenfrenadamente en el pecho. Alejandro extendió la mano hacia el ramo rosado, pero no se atrevió a tocarlo, como si temiera que la visión desapareciera. En la fotografía de la lápida lo miraba Elena, joven, hermosa, con largo cabello oscuro y ojos radiantes. Esa misma Elena que 5 años atrás debería haberse convertido en su esposa. Recordó aquel día terrible. Elena se apresuraba a encontrarse con él cuando su coche fue embestido por un conductor ebrio en un cruce. Murió al instante, sin llegar a saber que en el bolsillo de Alejandro había un anillo de compromiso. ¿Quién eres?, susurró al ramo rosado. ¿Quién es ese niño? La frescura vespertina envolvió el cementerio. Alejandro recogió sus rosas blancas y las puso junto a las rosadas. 2 ramos estaban uno al lado del otro, como símbolo de 2 mundos diferentes que inesperadamente se habían cruzado en la tumba de la persona más querida. Estuvo mucho tiempo sentado en el banco junto a la tumba, mirando las flores y tratando de entender qué estaba pasando. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O algo más? Cuando anocheció, Alejandro se levantó y se dirigió hacia la salida. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Mañana encontraría sin falta a ese niño y averiguaría qué conexión existía entre él y Elena. Algo en su interior le decía que este encuentro lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Alejandro despertó más temprano que de costumbre. El sueño había sido inquieto, lleno de visiones fragmentadas, los ojos grises del niño, rosas rosadas sobre mármol negro, la voz de Elena que no había oído en 5 años. Tomó café sin sentir el sabor y trató de concentrarse en las noticias matutinas, pero los pensamientos volvían constantemente al descubrimiento de ayer. Llegó a la oficina con una firme determinación. Llamando a su asistente Víctor Serrano, Alejandro le dio un encargo inusual. Necesito encontrar a un niño de unos 8 años, dijo, anotando las características en una hoja de papel. Ojos grises, cabello claro, vestido con vaqueros y zapatillas gastadas. Ayer por la mañana compraba flores en la floristería Magnolia en Gran Vía. Revisa las cámaras de video, pueden estar en todas partes. Víctor, acostumbrado a las extrañas peticiones de su jefe durante largos años de trabajo, solo asintió. ¿Necesita alguna información especial? Todo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Con quién? Pero actúa con cuidado. No quiero asustar al niño o a su familia. 2 horas después, Víctor ya estaba en la floristería Magnolia. La vendedora Gloria Ibáñez resultó ser sorprendentemente habladora, especialmente cuando supo que se trataba de un cliente de Rodríguez. «Ah, ese niño», exclamó agitando las manos. «Se llama Tomás. Viene cada mes, compra un ramo de rosas rosadas. Siempre las mismas, con cinta rosada y corazón. Dice que las compra para su mamá, pero me parece que es otra cosa. ¿Por qué piensa eso? Porque he visto a su madre varias veces. Muy joven, trabajadora. Se llama Ana. Y él compra las flores tan solemnemente, como si se preparara para una fiesta. Y siempre encarga el mismo ramo. ¿Sabe dónde viven? En nuestro barrio, en algún sitio. Los he visto en la parada del autobús. El niño va al colegio y la madre al trabajo. Muy temprano, cuando aún está oscuro, Víctor agradeció a la vendedora y se dirigió a la parada del autobús. La tarea resultó ser más fácil de lo que pensaba. Los vecinos conocían bien a Ana Vázquez, esa misma mujer joven que trabajaba en 3 lugares para alimentarse a sí misma y a su hijo. ¿Anita?, respondió una mujer mayor con un caniche.
Por supuesto que la conozco. Vive en el edificio número 15, apartamento 23. Buena chica, pero está agotada del todo. Trabaja mucho por centavos. Al mediodía, Víctor informó a Alejandro todo lo que había logrado averiguar. Ana Vázquez, 28 años. Madre soltera. Hijo Tomás, 8 años, estudia en segundo curso del colegio número 42. Viven en un viejo edificio de paneles, apartamento de una habitación. La mujer trabaja como auxiliar en una guardería, por las tardes limpia oficinas, los fines de semana limpia escaleras en su edificio. Alejandro escuchaba atentamente, tomando notas. ¿Y el padre del niño? No hay información. Los vecinos dicen que Ana nunca estuvo casada. El niño apareció cuando ella tenía 20 años. Desde entonces viven los dos solos. El apellido Vázquez. Dijo Alejandro pensativo. ¿Nada más inusual? Hay una cosa extraña. Víctor hojeó sus notas. La vecina del apartamento de al lado, por una buena recompensa, dijo que el niño el primer viernes de cada mes después del colegio va a algún sitio con flores. Vuelve tarde, cansado. Su madre nunca lo acompaña. Alejandro sintió cómo se aceleraba su corazón. Viernes. El mismo día en que él compraba flores para Elena. Síguelo el primer viernes del próximo mes, pidió. Pero de manera que no se dé cuenta. Toda la semana Alejandro no encontraba tranquilidad. El trabajo, que antes absorbía completamente su atención, parecía secundario. Se sorprendía pensando constantemente en el niño llamado Tomás y su madre Ana. El apellido Vázquez no le daba paz, exactamente el mismo apellido tenía su prometida Elena. Una noche estaba sentado en su despacho, revisando viejos documentos de Elena. Después de su muerte no había podido obligarse a revisar sus cosas y aún seguían en cajas en su apartamento. Pero ahora revisaba metódicamente cada papel, cada nota, y de repente encontró lo que buscaba. En la vieja agenda de Elena, entre las páginas con anotaciones de 5 años atrás, había una fotografía. En ella se veía a una joven de unos 23 años con un niño pequeño en brazos. El niño no tendría más de 3 años, pero en sus ojos grises ya se leía el mismo carácter que Alejandro había notado en el niño de la floristería. En el reverso de la fotografía estaba escrito con la letra de Elena, Anita con Tommy. Mi ahijado crece como un verdadero hombre. Las manos de Alejandro temblaron cuando dio la vuelta a la fotografía una y otra vez. Entonces, el niño que había encontrado en la floristería podía ser el ahijado de Elena. ¿Y su madre Ana? Alejandro comenzó a revisar febrilmente otros documentos. En la libreta de direcciones de Elena encontró un teléfono con la anotación Ana, hermana. Hermana. Por eso el mismo apellido. Elena mencionaba a una hermana menor, pero se veían raramente debido a la diferencia de edad y sus ocupaciones. Ahora todo encajaba. Tomás llevaba flores a la tumba de su madrina, Elena. Cada primer viernes del mes, el mismo día que llegaba Alejandro. Durante 5 años no se habían cruzado en el cementerio, pero ayer el destino los había reunido en la floristería. Alejandro cogió el teléfono y marcó el número de Víctor. Cancela el seguimiento, dijo. Ya sé quién es ese niño. Colgó el teléfono y miró largamente la fotografía. Elena nunca le había contado detalladamente sobre su familia. Solo sabía que tenía una hermana menor, pero se comunicaban poco porque vivían en mundos diferentes. Elena trabajaba como periodista en una publicación prestigiosa y su hermana, según palabras de la prometida, había elegido un camino difícil. Ahora entendía lo que significaban esas palabras. Ana se había convertido en madre muy joven, no había tenido tiempo de obtener una educación y ahora se veía obligada a trabajar en 3 empleos para alimentar a su hijo. Y Tomás. Este niño serio cada mes reunía y gastaba sus últimos euros en flores para su madrina. Recordaba a Elena por los relatos de su madre, amaba su memoria y continuaba visitando su tumba. Alejandro sintió como algo cálido se extendía en su pecho. Por primera vez en 5 años, la muerte de Elena no le parecía definitiva.
Ella continuaba viviendo en la memoria de este niño, en su amor y fidelidad. Mientras tanto, Alejandro voló al día siguiente en viaje de negocios a Egipto. Regresó un mes después. Y decidió firmemente encontrarse con el niño otra vez. La mañana del viernes del nuevo mes amaneció clara y fresca. Alejandro, como siempre, compró rosas blancas en la floristería Magnolia, pero esta vez llegó al cementerio más temprano, alrededor de las 3 de la tarde. Sabía que Tomás solía venir después del colegio y las clases terminaban a las 2:30. Alejandro aparcó el coche lejos de la entrada y se colocó en un banco desde donde se veía bien la tumba de Elena. Las rosas blancas las dejó por ahora en el coche, no quería asustar al niño con su presencia. No tuvo que esperar mucho. A las 3:15 vio la familiar figura pequeña en uniforme escolar. Tomás caminaba lentamente, llevando cuidadosamente en las manos un ramo de rosas rosadas, igual que el de un mes atrás. El niño estaba solo, la mochila a la espalda parecía pesada por los libros. Alejandro observó cómo el niño se acercó a la tumba de Elena y colocó cuidadosamente su ramo junto a las rosas blancas marchitas que él mismo había traído un mes atrás. Tomás se puso en cuclillas frente a la lápida y comenzó a decir algo en voz baja. Alejandro dudó unos minutos, pero la curiosidad y una extraña emoción pudieron más. Se acercó con cuidado, tratando de pisar sobre la hierba para que las hojas no crujieran bajo sus pies. Y en matemáticas saqué un notable, oía la voz infantil. El problema era difícil, pero lo resolví. ¿Sabes que las matemáticas son como una construcción? Solo hay que juntar las piezas correctamente. El niño se calló, luego continuó. Mamá otra vez llega tarde a casa. Está muy cansada. Ya he aprendido a hacer macarrones y tortilla yo solo. Y ayer pasé la aspiradora por la habitación para que mamá descansara. Alejandro sintió cómo se le contraía la garganta. Este niño de 8 años había asumido responsabilidades que no eran apropiadas para su edad. Madrina, dijo Tomás en voz baja, arreglando la cinta rosada del ramo, mamá dice que ahora eres un ángel y nos miras desde el cielo. ¿Es verdad? Alejandro no pudo más. Dio un paso adelante, y una rama bajo su pie crujió traidoramente. Tomás se volvió y sus ojos se encontraron. Señor, exclamó el niño sorprendido. ¿Es usted quien me ayudó con las flores? Hola, Tomás, dijo Alejandro en voz baja, acercándose. Sí, soy yo. ¿También ha venido a ver a mi madrina? Preguntó el niño con naturalidad infantil. Alejandro se arrodilló junto al niño. ¿Sabes quién soy? Preguntó con cuidado. Tomás lo miró atentamente con ojos grises, muy parecidos a los de Elena. No respondió honestamente. Pero usted conoce a mi madrina. Y le compra rosas blancas. Las veo aquí cuando vengo. Me llamo Alejandro. Elena era mi prometida. Y yo también a veces veía tu ramo, pero pensaba que era de compañeros de trabajo o amigos. Los ojos del niño se abrieron mucho de sorpresa. ¿Prometida? ¿Entonces iban a casarse con mi madrina? Sí. Nos queríamos mucho. Tomás reflexionó, procesando esta información. ¿Y por qué no se casaron? Ella. Elena murió en un accidente de coche. Un mes antes de la boda. Lo se asintió el niño con tristeza. Mamá lloró mucho entonces. Decía que la madrina era la mejor persona del mundo. Y era la única que nos ayudaba con dinero. ¿Tu mamá es hermana de Elena? Sí. Hermana menor. La madrina era mucho mayor que mamá. Pero se querían mucho. Y a mí también me quería. Alejandro sintió cómo ocurría algo inexplicable en su interior. La conversación con este pequeño hombre serio devolvía a la vida los recuerdos de Elena, hacía su muerte menos definitiva. Cuéntame sobre Elena, le pidió. ¿Cómo era contigo? El rostro de Tomás se iluminó. Yo era muy pequeño y la recuerdo muy poco. Pero mamá dice que era la mejor. Siempre me traía libros y juguetes. Y me contaba historias sobre diferentes países donde había estado por trabajo. Alejandro escuchaba, y en su memoria afloraban sus propios recuerdos de Elena. Sí, ella era exactamente así,
buena, soñadora, siempre dispuesta a ayudar. Y por supuesto, habría adorado a este niño. Tomás comenzó con cuidado. ¿Tu mamá sabe que vienes aquí? Lo sabe. Pero no puede venir conmigo. Tiene mucho trabajo. Y a mí me gusta contarle todo a la madrina. Ella me oye, ¿verdad? Por supuesto que te oye, dijo Alejandro con seguridad. Y está muy orgullosa de ti. Estuvieron un rato sentados en silencio. Alejandro miraba la fotografía de Elena en la lápida y entendía que por primera vez en 5 años no le dolía mirarla. La presencia de este niño de alguna manera sanaba la vieja herida. Como si el espíritu de Elena envolviera a su sobrino con calor y amor. Señor Alejandro, dijo de repente Tomás, ¿puedo venir aquí con usted? La madrina se alegrará de que los dos la recordemos. Alejandro sintió como las lágrimas se acercaban a sus ojos. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Por supuesto que puedes, dijo. Es más, creo que Elena precisamente esto habría querido. Seguro que sí, exclamó el niño alegremente. La madrina decía que todas las personas buenas deben ser amigas. Alejandro sonrió, por primera vez sonrió sinceramente en largos años. Entonces vendremos aquí juntos cada viernes. Y te contaré sobre Elena lo que no sabes. ¿Me contará cómo se conocieron? Sin falta. Es una historia muy bonita. Tomás asintió satisfecho y se levantó del suelo, sacudiéndose las rodillas. Tengo que irme a casa. Mamá se preocupa si no vengo pronto. ¿Cómo llegas? Preguntó Alejandro. En autobús. Mamá me dio dinero para el viaje. Deja que te lleve. Tengo el coche cerca. Tomás dudó. Mamá me dijo que no me subiera a coches con señores desconocidos. Tu mamá tiene razón. Pero yo no soy desconocido. Soy el prometido de tu madrina. Y además tengo documentos para que te asegures de que realmente soy Alejandro Rodríguez. El niño estudió atentamente el carné de identidad de Alejandro, comparó la foto con el original y asintió satisfecho. Ahora ya no es desconocido, concluyó. De camino a casa de Tomás, Alejandro se enteró de muchas cosas más interesantes. El niño resultó ser muy conversador y le contó sobre el colegio, sobre los amigos, sobre cómo ayudaba a mamá con las tareas domésticas. De estos relatos se componía el cuadro de una vida difícil pero llena de amor entre madre e hijo. Esta es mi casa, dijo Tomás cuando llegaron al viejo edificio de paneles. Hasta luego, se despidió Alejandro. Nos veremos el próximo viernes. Hasta luego, señor Alejandro. Gracias por traerme. El niño le hizo un gesto con la mano y corrió hacia el portal. Alejandro lo siguió con la mirada y entendió que su vida comenzaba a cambiar. Por primera vez en 5 años sintió que Elena seguía viviendo en la imagen de este niño extraordinario, en su bondad y seriedad. Al día siguiente, sábado, Alejandro despertó con una sensación inusual. Por primera vez en largos años no quería simplemente existir, sino vivir. Los pensamientos sobre Tomás y su madre no le daban paz. Entendía que no podía quedarse como simple observador en la vida de la familia de Elena. Todo el día estuvo reflexionando sobre la mejor manera de conocer a Ana. Un enfoque directo parecía inapropiado. ¿Cómo explicar a una madre joven que un hombre desconocido se interesaba por su familia? Por otro lado, sentía responsabilidad moral ante la memoria de Elena. El domingo por la mañana Alejandro tomó una decisión. Se vistió más sencillo que de costumbre, vaqueros, jersey, chaqueta, y fue al barrio donde vivían Ana y Tomás. Cerca de su casa había un parque infantil y esperaba ver allí a ambos en día festivo. La suerte estuvo de su lado. Hacia las 11 de la mañana notó la familiar figura de Tomás en los columpios. El niño no estaba solo, junto a él había una mujer joven con un abrigo gris sencillo. Incluso a distancia se notaba el parecido con Elena, el mismo cabello oscuro, el mismo óvalo del rostro. Pero si Elena siempre parecía cuidada y segura de sí misma, en Ana se sentían cansancio y tensión. Alejandro se acercó, fingiendo que simplemente paseaba por el patio. Tomás fue el primero en notarlo. «Señor Alejandro», exclamó alegremente, saltando del columpio. «Mamá, este es el señor del que te hablé».
Ana se volvió y Alejandro la vio de cerca. El parecido con Elena era sorprendente, pero al mismo tiempo era completamente diferente. Si Elena siempre irradiaba confianza y alegría de vivir, Ana parecía una persona sobre cuyos hombros había caído una carga demasiado pesada. Buenos días, dijo Ana con cautela, claramente sorprendida por la aparición del desconocido que conocía a su hijo. Buenos días, Ana, respondió Alejandro. Me llamo Alejandro Rodríguez. Su hijo me ha hablado de usted. Tomás, dijo Ana severamente, hemos hablado de que no se puede hablar con personas desconocidas. Pero mamá, no es desconocido, protestó el niño. Es el prometido de la madrina. Y es muy bueno, me ayudó a comprar flores. El rostro de Ana cambió. La sorpresa se convirtió en conmoción, luego en dolor. ¿Usted? ¿Usted es Alejandro? Preguntó en voz baja. ¿Ese Alejandro? Sí. Era el prometido de Elena. Ana se tapó la boca con la palma, en sus ojos brillaron lágrimas. Elena me habló tanto de usted, susurró. Ella. Ella lo quería mucho. Y yo la quería a ella. Aún la quiero. Se quedaron uno frente al otro, y entre ellos flotaba la memoria de la persona querida que ambos habían perdido. Mamá, no llores, se preocupó Tomás, abrazando a Ana por la cintura. El señor Alejandro es bueno. Va a venir conmigo a ver a la madrina. Ana se secó los ojos y miró a Alejandro con curiosidad. Perdone, es que... No lo esperaba. Tommy ayer me contó que había conocido a un señor en el cementerio, pero no pensé. Comprendo. Para mí este encuentro también fue inesperado. ¿Tal vez nos sentamos? Propuso Ana, señalando un banco junto al parque. Tomás corrió de vuelta a los columpios, y los adultos se acomodaron en el banco. Unos minutos estuvieron en silencio, observando al niño que jugaba. Se parece mucho a Elena en carácter, dijo finalmente Alejandro. Sí, sonrió Ana con tristeza. Elena era su madrina, pero se parecía más a una hermana mayor. O incluso a una madre. Adoraba a Tommy. Cuénteme sobre ella. Sobre cómo era en la familia. Ana reflexionó, buscando las palabras. Elena era una persona luminosa. Siempre dispuesta a ayudar, siempre creía en lo mejor. Cuando me quedé embarazada a los 19 años, sin marido, todos me dieron la espalda. Papá me echó de casa, mi novio desapareció. Solo Elena me apoyó. ¿Le ayudaba económicamente? Sí, y no solo eso. Estuvo a mi lado cuando tenía miedo y me sentía sola. Me ayudó a encontrar trabajo, a alquilar vivienda. Y cuando nació Tommy, se convirtió en su madrina. Pero trabajaba mucho y no venía a menudo, pero siempre ayudaba económicamente. Alejandro escuchaba, y en su alma crecía un sentimiento de culpa. Mientras él sufría por la pérdida, cerca vivía la familia de Elena que también necesitaba apoyo. Ana comenzó con cuidado, sé que usted trabaja en varios sitios. Es muy duro para una mujer con un niño. No pasa nada, salimos adelante, respondió con orgullo, pero en la voz se oía cansancio. Lo principal es que Tommy no necesite nada. ¿Qué estudios tiene? Ana sonrió amargamente. Los tenía. Estudiaba en el instituto pedagógico, soñaba con trabajar con niños. Pero luego apareció Tommy, y no fue el momento para estudios. Ahora trabajo como auxiliar en una guardería, es lo máximo a lo que puedo aspirar sin diploma. Nunca es tarde para continuar los estudios. ¿Con qué vivir mientras estudio? Tengo un hijo a mi cargo. Alejandro entendió que no se podía tener prisa. Esta mujer orgullosa no aceptaría ayuda de un desconocido, por muy noble que fuera el motivo. Ana dijo, me gustaría encontrarme a veces con Tomás. Me parece que Elena habría querido que nos apoyáramos mutuamente. Ana lo miró atentamente. ¿Quiere ver a mi hijo? Sí. Me recuerda a Elena, pero al mismo tiempo me ayuda a lidiar con el dolor. A su lado su muerte no parece tan triste. Entiendo, dijo Ana en voz baja. A mí también a veces me parece que Elena sigue cerca cuando miro a Tommy. ¿Entonces no se oponen? No. Pero con una condición, si algo no está bien,
Si mi hijo le causa molestias, dígamelo inmediatamente. Créame, no habrá molestias. Al contrario, comunicarme con él me da algo que no había sentido en años. Tomás corrió hacia ellos, sonrojado por los columpios. Mamá, ¿el señor Alejandro va a ser nuestro amigo? Sí, Tommy. Lo será. ¡Hurra! Gritó alegremente el niño. ¿Y podemos ir todos juntos a ver a la madrina? Ana y Alejandro se miraron. Podemos, respondieron al mismo tiempo. Ese día fueron los tres al cementerio. Ana llevaba un pequeño ramo de crisantemos amarillos, todo lo que permitía su modesto presupuesto. Alejandro trajo sus tradicionales rosas blancas. Y Tomás caminaba al lado, tomando a su madre de la mano. En la tumba de Elena le contaron noticias, compartieron recuerdos. Por primera vez en 5 años Alejandro sintió que el duelo se podía compartir con alguien, y por eso se volvía más ligero. Cuando llegó el momento de despedirse, Ana dijo inesperadamente: Alejandro, ¿no le gustaría venir a cenar a casa? No es nada especial, pero Tommy se alegraría. Con mucho gusto, respondió él, entendiendo que esta invitación era el primer paso para convertirse en parte de su pequeña familia. El apartamento de Ana y Tomás resultó ser exactamente como se lo había imaginado Alejandro, pequeño pero acogedor. El apartamento de una habitación estaba amueblado con muebles sencillos, pero se sentía que allí vivían y amaban. Dibujos infantiles en las paredes, libros en los estantes, flores en el alféizar, todo hablaba de que esto era un verdadero hogar. Pase, no se corte, dijo Ana, quitándose el abrigo. Perdone la modestia. Muy acogedor, respondió Alejandro sinceramente, mirando alrededor. Tomás inmediatamente asumió el papel de guía y comenzó a mostrar al invitado sus tesoros, la colección de coches, construcciones, libros. Alejandro miraba con interés cada cosa, hacía preguntas, y el niño resplandecía de felicidad. Y esto me lo regaló la madrina, dijo Tomás, sacando del estante un hermoso libro de cuentos. ¿Antes de qué? Bueno, antes de que se convirtiera en ángel. Alejandro tomó el libro en las manos. En la primera página con letra familiar estaba escrito: para mi querido ahijado Tommy. Lee, sueña, y que en tu vida haya muchas aventuras. Tu madrina Elena. Siempre me regalaba libros, son muchos, continuó Tomás. Mamá dice que los libros son ventanas a otros mundos. Elena también amaba mucho leer, dijo Alejandro. En su casa tenía una biblioteca enorme. ¿Y qué pasó con ella? ¿Con la biblioteca? Alejandro sintió una punzada de conciencia. Después de la muerte de Elena no había podido obligarse a revisar sus cosas. La habitación de la prometida aún seguía intacta, como un museo. Ella. Aún está en su sitio, respondió. Hombres, la cena está lista. Gritó Ana desde la cocina. En la mesa reinaba una atmósfera sorprendentemente cálida. Ana había calentado platos sencillos pero sabrosos, ensalada de verduras frescas, puré de patatas con albóndigas, zumo de frutas del bosque. Tomás hablaba sin parar sobre el colegio, los amigos, los planes para las vacaciones. Ana escuchaba a su hijo con una sonrisa, corrigiéndolo de vez en cuando o añadiendo algo. Alejandro observaba este cuadro de felicidad familiar y entendía cuánto había perdido durante estos años de soledad. Junto a Ana y Tomás se sentía vivo. Ana dijo cuando Tomás se fue a lavarse los dientes: ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Nunca quiso volver a casarse? ¿Crear una familia completa para Tomás? Ana reflexionó, recogiendo lentamente los platos. Quise. Pero es difícil encontrar un hombre que acepte a un niño ajeno. Y Tommy para mí es lo principal. Mejor estar solos que traer a casa a una persona que trate a mi hijo como una carga. Entiendo. Tomás es un niño afortunado, tiene una madre maravillosa. Gracias, sonrió Ana turbada. Simplemente trato de darle todo lo que puedo. ¿Y qué desearía más para él? Educación. Quiero que tenga opciones en la vida, que pueda dedicarse a lo que le gusta, y no solo a lo que permiten las circunstancias. Alejandro asintió. En estas palabras estaba todo el dolor de una madre que entiende las limitaciones de sus posibilidades. ¿Y para usted?
¿Qué desearía para usted misma? Ana por un momento se desconcertó, como si hacía tiempo que no pensaba en sus propios deseos. No sé. Probablemente terminar los estudios. Trabajar en mi especialidad. Pero son sueños imposibles. ¿Por qué imposibles? No tengo tiempo para estudiar. Y dinero tampoco. En ese momento volvió Tomás en pijama. Señor Alejandro, ¿vendrá mañana? Si mamá no se opone. Por supuesto que no me opongo, dijo Ana rápidamente. Solo que mañana es un día normal. Yo trabajo, Tommy está en el colegio. ¿Y si recojo a Tomás del colegio y pasamos tiempo juntos? Propuso Alejandro. Si no tiene miedo de confiarme a su hijo. Ana dudó. Por un lado, ya sentía que Alejandro era una buena persona. Por otro, el hábito de confiar solo en sí misma era fuerte. Mamá, por favor. Pidió Tomás. El señor Alejandro puede enseñarme algo interesante. De acuerdo, consintió Ana. Pero poco rato. Y no vayan muy lejos. Lo prometo, sonrió Alejandro. Al día siguiente Alejandro realmente recogió a Tomás del colegio. El niño examinó su coche con entusiasmo, hacía 1.000.000 de preguntas sobre cómo funcionaba. Señor Alejandro, ¿es usted muy rico? Preguntó inesperadamente. ¿Por qué lo piensa? Tiene un coche bonito. Y trajes caros. Y el reloj brilla. Alejandro sonrió ante la observación infantil. Sí, tengo dinero. Pero ¿sabes qué? El dinero no es lo más importante en la vida. ¿Y qué es lo más importante? Las personas que amas. La familia. Los amigos. Tu mamá no es rica, pero es lo más importante para ti, ¿verdad? Por supuesto. Mamá es la mejor. Ahí lo tienes. Y el dinero es simplemente una herramienta. Ayuda a hacer buenas obras, a cuidar de los seres queridos. Alejandro llevó a Tomás al Museo Científico Infantil. El niño estaba encantado con las exposiciones interactivas, los experimentos que se podían hacer con las propias manos. Alejandro observaba sus ojos brillantes y entendía que este niño era muy capaz y curioso. ¡Ay! ¿Y cuánto cuesta esto? Se acordó Tomás cuando se acercaron a la taquilla. No te preocupes por eso. Pero mamá dijo que no se puede que personas ajenas gasten dinero en mí. ¿Y acaso soy ajeno? Somos amigos. Tomás reflexionó. Amigos, estuvo de acuerdo. Pero de todas formas mamá se preocupará. Entonces que sea nuestro secreto. Le diremos a mamá que simplemente paseamos en el parque. No, dijo el niño inesperadamente con firmeza. No engaño a mamá. Nunca. Alejandro se admiró de esta principalidad infantil. Entonces hablaré yo mismo con mamá. Le explicaré que a mí me da placer. Pasaron tiempo en el museo, luego fueron a una cafetería donde Tomás probó por primera vez en su vida helado recién hecho con fruta. El niño era feliz, pero periódicamente preguntaba si no era demasiado caro. Por la noche, cuando volvieron a casa, Ana los esperaba con ansiedad. ¿Cómo han ido las cosas? ¿Tommy no ha dado problemas? Mamá, estuvimos en el museo. Contaba Tomás entusiasmado. Allí se pueden hacer experimentos uno mismo. Y rayos de verdad. Y robots. Ana dirigió una mirada interrogante a Alejandro. Perdone, dijo en voz baja, llevándolo aparte. No hacía falta gastarse dinero. No estamos acostumbrados. Ana la interrumpió. Alejandro, me da placer pasar tiempo con Tomás. Y ver su alegría es la mejor recompensa para mí. Pero no puedo corresponder de la misma manera. ¿Y quién lo pide? Tomás me da mucho más que cualquier dinero. Me devuelve a la vida. Ana miró a su hijo, que aún contaba emocionado lo que había visto, y su corazón se contrajo de gratitud. Gracias, susurró. Hacía tiempo que no lo veía tan feliz. ¿Entonces no se opone a que estas salidas se hagan regulares? No me opongo. Pero solo si realmente le gusta. Créame, me gusta. Esa noche, despidiéndose de ellos, Alejandro entendió que ocurría algo importante. Se estaba encariñando con esta familia, y ellos le correspondían. Por primera vez en 5 años tenía un sentido de la vida que iba más allá del trabajo y el duelo.
Pasó una semana desde que Alejandro había pasado por primera vez un día con Tomás. Durante este tiempo había visitado a su familia varias veces y cada visita lo convencía de que estas personas se habían convertido en parte de su vida. Pero cuanto más conocía a Ana y Tomás, más claramente entendía en qué condiciones difíciles vivían. Ana trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde. En la guardería estaba desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, luego se apresuraba al centro de oficinas donde limpiaba hasta las 7 de la tarde. Y los fines de semana limpiaba escaleras en su edificio por un pago simbólico. Al mismo tiempo nunca se quejaba, siempre estaba alegre y cariñosa con su hijo. Tomás, a pesar de sus 8 años, era muy independiente. Él mismo se preparaba el desayuno, se alistaba para el colegio, hacía los deberes. El niño entendía que mamá se cansaba y trataba de no molestarla con peticiones innecesarias. Todo esto partía el corazón de Alejandro. Tenía medios suficientes para cambiar radicalmente la vida de esta familia, pero entendía que Ana no aceptaría ayuda material directa. Demasiado orgullosa, demasiado acostumbrada a confiar solo en sí misma. Necesitaba un enfoque sutil. El jueves a las 3 de la tarde, cuando Ana había terminado el trabajo en la guardería y se había ido, Alejandro fue a su guardería. Se presentó como un padre que quería traer a su hijo a esta guardería y al grupo donde trabajaba Ana, y pidió que le mostraran cómo estaba organizado el trabajo. La directora, Valentina Peña, con gusto le hizo una visita. En el proceso de la conversación Alejandro se enteró de que Ana era una de las mejores empleadas, los niños la adoraban, pero el sueldo de auxiliar era muy pequeño. Lástima que trabajadores así reciban tan poco, comentó Alejandro. Ella prácticamente ayuda a educar a los niños y recibe centavos. ¿Qué se le va a hacer?, suspiró la directora. El presupuesto es el presupuesto. Aunque Anita es realmente una persona de oro. Lástima solo que no tiene educación pedagógica, si no podría aspirar a ser educadora. ¿Y si apareciera la posibilidad de pagarle una prima? Por ejemplo, de un patrocinador. Valentina Peña lo miró con interés. ¿Y usted no será casualmente ese patrocinador? Posiblemente. Me gusta ayudar a personas dignas. Está bien. Pero ella es orgullosa, puede rechazarlo. ¿Y si decimos que es una prima a todas las auxiliares por buen trabajo en este mes? Se puede intentar. Acordaron que a fin de mes Ana y todas las demás auxiliares recibirían una prima por altos indicadores en el trabajo de 1.000 euros cada una. Les dirían que el dinero lo había asignado el Departamento de Educación por excelentes reseñas de los padres. El siguiente paso era el centro de oficinas donde Ana trabajaba como limpiadora. Aquí Alejandro se presentó como potencial arrendatario de una oficina grande y en la conversación con el administrador averiguó que la limpieza la hacía una empresa de limpieza que contrataba a Ana por horas. El director de la empresa de limpieza, Sergio Vidal, resultó ser una persona comprensiva. ¿Ana Vázquez? Por supuesto que la conozco. Muy responsable. Nunca falla, trabaja con calidad. Pues perfecto. Estoy dispuesto a pagar extra por la calidad de limpieza en la oficina que limpia Ana. Si la nombra responsable de esa oficina y le aumenta el sueldo, yo compensaré la diferencia. ¿Y por qué precisamente ella? Me la recomendaron como la más fiable. Sergio Vidal estuvo de acuerdo. Ahora Ana recibiría 1,5 veces más por el mismo trabajo, pero el plan principal de Alejandro se refería al futuro de Ana. Necesitaba una secretaria asistente, una persona que pudiera ocuparse del papeleo, recibir clientes, coordinar reuniones. El trabajo no requería educación especial, pero era prestigioso y bien pagado. Alejandro pidió a su asistente Víctor que pusiera un anuncio sobre la vacante en el tablón de anuncios del portal donde vivía Ana. El sueldo se indicaba bueno, 2.000 euros al mes, más paquete social completo y posibilidad de estudios a distancia gratuitos a cuenta de la empresa. El fin de semana fueron los tres al cementerio a ver a Elena. Tomás le contó a su madrina sobre sus éxitos escolares, Ana compartió noticias y Alejandro mentalmente pidió perdón a su prometida por haber tardado tanto en notar a su familia. Elena decía a Ana en voz baja, parada junto a la tumba, tengo buenas noticias. En el trabajo dijeron que voy a recibir una prima por buen trabajo.
Y además en la empresa de limpieza aumentaron el sueldo. Tal vez pronto pueda trabajar menos y pasar más tiempo con Tommy. Alejandro escuchaba y sentía calor en el pecho. El plan comenzaba a funcionar. De camino a casa Tomás preguntó de repente, «Señor Alejandro, ¿tiene hijos?» No respondió Alejandro. ¿Y quería tenerlos? Antes quería. Con su madrina soñábamos con una familia grande. ¿Y ahora? Alejandro miró por el espejo retrovisor a Ana y Tomás. Y ahora los tengo a ustedes. Y eso es suficiente para la felicidad. Ana se sonrojó y Tomás exclamó alegremente. ¿Y nosotros podemos considerarlo nuestra familia? Si quieren, por supuesto. Queremos. ¿Verdad, mamá? Ana asintió, no confiando en su voz. El domingo por la mañana Ana preparaba el desayuno en la cocina. Mamá, mira. Exclamó Tomás, llegando corriendo del paseo. Saqué un anuncio de trabajo del buzón. Leyó el anuncio varias veces, todas las condiciones, sin creer a sus ojos. Tal sueldo, tales perspectivas, parecía demasiado bueno para ser verdad. El corazón comenzó a latir más rápido. Tommy, con ese sueldo podré trabajar solo en un sitio. Y además pagan los estudios. ¿Te van a coger? No sé. Pone que necesitan una persona responsable con experiencia en trabajo con gente. Esa experiencia la tengo. Entonces llama. Ana dudó todo el día. Por un lado, la oferta parecía demasiado tentadora. Por otro, ¿y si eran estafadores? ¿O el jefe resultaba ser una persona desagradable? El lunes finalmente se decidió a llamar. Víctor, que respondía las llamadas sobre la vacante, le dio cita para una entrevista el miércoles. ¿Ana Vázquez? Preguntó. Bien, lo apunto. Dirección, Centro de Oficinas Premier, piso 20, oficina 201. Ana anotó la dirección y de repente se detuvo. Este centro de oficinas le resultaba familiar, allí trabajaba como limpiadora. Qué extraño que la vacante hubiera aparecido precisamente en el edificio donde ella ya iba cada día. El miércoles Ana se preparó cuidadosamente para la entrevista. Se puso su mejor vestido, se peinó cuidadosamente. Cuando subió al piso 20 y llamó a la puerta de la oficina 201, el corazón le latía de nervios. Pase oyó una voz familiar. Ana entró en el despacho y se quedó petrificada. Tras la gran mesa estaba sentado Alejandro. ¿Usted? Exhaló asombrada. Buenos días, Ana. Pase, siéntese. Pero no entiendo. ¿Usted puso el anuncio sobre la vacante? Sí. ¿Para qué? Alejandro se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Porque quiero ayudarla. Porque creo que Elena también lo habría querido. Alejandro, no puedo aceptar su caridad. No es caridad. Realmente necesito un asistente. Y usted es una mujer inteligente, responsable, a quien se puede confiar un trabajo serio. Pero usted especialmente. Sí, especialmente. ¿Y sabe qué? No me avergüenzo de ello. Tengo la posibilidad de cambiar su vida a mejor y quiero usar esa posibilidad. Ana se sentó en el sillón, sin saber qué decir. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué hace esto? Alejandro se volvió hacia ella. Porque durante estas semanas usted y Tomás se han convertido en mi familia. Viví 5 años como un robot, solo trabajaba y sufría. Y a su lado me siento vivo otra vez. Quiero cuidar de ustedes. Quiero que Tomás reciba la mejor educación. Quiero que usted pueda realizar sus sueños. Alejandro, piense no solo en usted. Piense en Tomás. ¿Acaso no quiere que tenga oportunidades? Ana se tapó la cara con las manos. En su interior luchaban el orgullo y el sentido común. Tengo miedo, confesó. Miedo de acostumbrarme a la ayuda y después usted desaparezca de nuestras vidas. No desapareceré, dijo Alejandro firmemente. Lo prometo. ¿Y si conoce a una mujer, quiere crear su propia familia? Ana, míreme. Ella levantó los ojos. Ya encontré mi familia. A ustedes dos. En sus ojos brillaron lágrimas. ¿Qué se requiere de mí? Preguntó con voz temblorosa.
Llevar mi agenda, contestar llamadas, recibir clientes, ocuparse de documentos. Nada complicado. Y los estudios a distancia en el instituto pedagógico los pagaré aparte. ¿En serio? Absolutamente. Es más, si acepta, podrá dejar todos los demás trabajos. Ana estuvo en silencio varios minutos, reflexionando sobre la propuesta. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto. Pero con una condición. ¿Cuál? Si no sirvo, si la decepciono, dígamelo honestamente. No hace falta que me aguante por lástima. Trato hecho. Pero créame, no habrá decepciones. Se dieron la mano, y Ana sintió como un peso enorme se quitaba de sus hombros. Por primera vez en 8 años tenía esperanza de un futuro mejor. Pasó un mes desde que Ana había empezado a trabajar como secretaria de Alejandro. Su vida cambió radicalmente. En lugar de 3 trabajos y cansancio constante tenía tiempo. Tiempo para sí misma, para su hijo y para descansar. La oficina de Alejandro se encontraba en el mismo edificio donde antes limpiaba, pero ahora subía allí no con cubo y trapo, sino con un traje elegante, con una carpeta de negocios en las manos. Las personas que antes no la notaban, ahora la saludaban y sonreían. El trabajo resultó ser interesante. Alejandro le explicaba pacientemente todos los detalles, le mostraba cómo usar los programas de ordenador, cómo tramitar correctamente los documentos. Ana captaba todo al vuelo, el intelecto que durante años había estado limitado por problemas domésticos, finalmente recibió la oportunidad de desarrollarse. Es usted muy capaz, dijo Alejandro al final de la primera semana. Los clientes notan lo profesionalmente que los recibe. Gracias. A mí también me gusta este trabajo. ¿Cómo van las cosas con el ingreso al instituto? Presenté los documentos para estudios a distancia en el instituto pedagógico. Si ingreso, empezaré a estudiar en septiembre. Ingresará sin falta. Tiene gran motivación. Tomás también sintió los cambios. Mamá ahora lo recogía del colegio ella misma. Tenían tiempo para paseos juntos, ir al cine, al circo. El niño floreció a ojos vistas. Alejandro se había convertido en huésped frecuente en su casa. Ayudaba a Tomás con los deberes, especialmente con matemáticas, le contaba sobre su trabajo, sobre viajes. Gradualmente se había convertido para el niño en algo parecido a un amigo mayor y mentor. Señor Alejandro, preguntó una vez Tomás cuando montaban una construcción, ¿no le gustaría casarse con mi mamá? Alejandro casi se atraganta con el té. Tommy, exclamó Ana, sonrojándose. ¿Qué preguntas son esas? ¿Y qué? Respondió el niño inocentemente. Mamá es guapa, buena. El señor Alejandro es bueno, inteligente. Y ya somos casi como una familia. Ana y Alejandro se miraron turbados. Tomás dijo a Alejandro con cuidado, la familia es algo muy serio. Las personas deben quererse para casarse. ¿Y usted no quiere a mamá? Alejandro sintió cómo se aceleraba el latido del corazón. Realmente se había encariñado con Ana durante estos meses. Su bondad, fuerza de espíritu, devoción al hijo, todo esto despertaba en él profundo respeto y... algo más. Aprecio mucho a tu mamá, respondió con cuidado. Pero el amor es un sentimiento especial. ¿Y mamá? Tomás se volvió hacia Ana. ¿Tú quieres al señor Alejandro? Ana se turbó. ¿Cómo explicar al niño que durante estos meses Alejandro se había convertido para ella en algo más que jefe y benefactor? Que cada día esperaba impaciente el encuentro con él. Que su cuidado y atención le calentaban el alma después de largos años de soledad. Yo estoy muy agradecida al señor Alejandro, dijo finalmente. Eso no es lo mismo, dijo Tomás decepcionado. Por la noche, cuando el niño se acostó, Ana y Alejandro se quedaron solos en la cocina tomando té. Perdone por Tommy, dijo Ana turbada. Aún es pequeño, no entiende. Tal vez entiende más de lo que pensamos. Dijo Alejandro en voz baja. Ana levantó los ojos hacia él. ¿Qué quiere decir? Que el niño tiene razón. Realmente vivimos como una familia. Y a mí me gusta. Más que me gusta. Alejandro. Ana, mucho tiempo no me atreví a decirle esto.
Temía destruir lo bueno que hay entre nosotros. Pero durante estos meses usted se ha convertido en la persona más querida para mí. ¿Después de Elena? No. Al igual que Elena. De otra manera, pero no menos importante, Ana sintió cómo le temblaban las manos. Yo también. Comenzó y se calló. ¿Qué? Yo también me he encariñado con usted. Mucho. Pero no puedo no pensar en que todo lo que tengo se lo debo a su bondad. ¿Y qué tiene eso de malo? Temo que mis sentimientos sean simplemente gratitud. Que confunda una cosa con otra. Alejandro se levantó y se acercó a ella. Ana, míreme. Ella levantó la cabeza. Dígame honestamente, cuando estamos juntos, cuando le cuento algo gracioso y usted se ríe, ¿eso es gratitud? No. ¿Y cuando se preocupa por mí si me retraso en una reunión? No. ¿Y cuando nos sentamos los tres a la mesa y usted sonríe mirándonos a Tomás y a mí? No, susurró. Eso no es gratitud. Entonces, ¿qué es? Ana cerró los ojos. Amor, dijo apenas audible. Es amor. Alejandro con cuidado tomó sus manos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo de admitirlo? Porque no quiero que piense que me aprovecho de sus sentimientos. Y yo no quiero que piense que me aprovecho de mi posición. Se miraron y se rieron. Qué tontos somos, dijo Ana. Sí. Pero se puede arreglar. Se inclinó y la besó con cuidado. Ana no se resistió, al contrario, se apretó contra él, sintiendo cómo se derretía el último hielo en su corazón. Te amo, susurró Alejandro. Te amo a ti y a Tomás. Ustedes son mi familia. Y yo te amo, respondió Ana. Pero tengo miedo. ¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para ser verdad. De que la felicidad no pueda durar mucho. Puede. Y durará. Lo prometo. Esa noche hablaron largo sobre el futuro, sobre cómo vivirían más adelante. Sobre que Tomás iría al mejor colegio, que Ana terminaría el instituto, que tendrían una verdadera familia. ¿Y Elena? Preguntó Ana. ¿No siente que traiciona su memoria? No respondió Alejandro con seguridad. Al contrario. Me parece que fue ella quien me llevó hasta ustedes. A través de Tomás, a través de las flores en la tumba. Quería que estuviéramos juntos. ¿Crees? Estoy seguro. Elena los quería a ti y a Tomás. Y me quería a mí. Habría querido que nos cuidáramos mutuamente. Ana asintió, sintiendo como en el alma se volvía claro y tranquilo. Entonces mañana se lo contamos a Tomás. Sin falta. Creo que estará encantado. Y no se equivocaron. Por la mañana, cuando Tomás se enteró de que el señor Alejandro se convertiría en su papá, y mamá y el señor Alejandro se casarían, el niño saltaba de alegría por todo el apartamento. ¡Hurra! ¡Hurra! Voy a tener papá. Un papá de verdad. Gritaba, abrazándolos a ambos. Y en ese momento los tres entendieron, su nueva vida apenas comenzaba. La noticia del compromiso de Alejandro y Ana se convirtió en una verdadera sensación en la oficina. Los empleados de la empresa constructora, acostumbrados a ver a su jefe hosco y retraído, no lo reconocían. Alejandro sonreía, bromeaba, se interesaba por los asuntos de los subordinados. Incluso su voz se había vuelto diferente, cálida, viva. No puede ser, exclamaba la secretaria del departamento vecino. ¿Rodríguez se casa? Si durante 5 años no miró a ninguna mujer, y ahora solo mira a su Ana, se reía Víctor. Y hace bien. Mujer excelente. Decidieron celebrar la boda modestamente, en círculo íntimo. Ana no quería celebraciones pomposas, le parecía más importante empezar una nueva vida que gastar tiempo y dinero en una fiesta. Pero hay que comprar anillos, dijo Alejandro. Y vestido. Y traje para Tomás. ¿Para qué necesito traje? Se extrañó el niño. Vas a ser mi padrino. La persona más importante en la boda después de la novia. Los ojos de Tomás se iluminaron de orgullo. ¿De verdad? ¿Y qué debe hacer el padrino? Vigilar que el novio no se escape, bromeó Ana. No dejaré que el señor Alejandro se escape. Prometió seriamente el niño. En la elección de los anillos de boda participaron los tres.
Tomás con aire importante examinaba los escaparates de la joyería y daba consejos. Estos son bonitos. Señaló unos anillos de oro con pequeños diamantes. Tommy, esto es muy caro, observó Ana. Mamá, dijo el niño severamente, no se puede economizar en el amor. El señor Alejandro es rico, puede comprar los anillos más bonitos. La vendedora apenas contenía la sonrisa escuchando los razonamientos del consultor de 8 años. Tiene razón, dijo Alejandro. No se puede economizar en el amor. Al final eligieron precisamente esos anillos que habían gustado a Tomás. Cuando Alejandro puso el anillo en el dedo de Ana, ella sintió como las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. ¿Ahora es oficial?, preguntó. Ahora es oficial. En 2 semanas te convertirás en mi esposa. La preparación para la boda iba a toda velocidad. Ana eligió un vestido sencillo pero elegante de color crema. Alejandro insistió en que la ceremonia se celebrara en el mismo registro civil donde 5 años atrás él y Elena debían haberse registrado. ¿No será doloroso para ti?, preguntó Ana con cuidado. No. Al contrario. Me parece que así es correcto. Como si Elena bendijera nuestra unión. Una semana antes de la boda fueron toda la familia al cementerio. Esta era una visita especial, llevaban noticias de boda a Elena. Madrina, decía seriamente Tomás, parado junto a la tumba, el señor Alejandro y mamá se van a casar. ¿No te opones? Creo que no te opones, porque él es muy bueno. Y nos quiere. Ana puso en la tumba un ramo de rosas blancas, igual que el que siempre traía Alejandro. Elena dijo en voz baja, gracias por traérnoslo. ¿Por qué se convirtiera en nuestra familia? Prometo cuidar de él igual que tú habrías cuidado. Alejandro silenciosamente estaba parado al lado, sosteniendo en las manos rosas rosadas, esas mismas que elegía Tomás. Elena dijo finalmente, no te he olvidado. Nunca te olvidaré. Pero he entendido que el amor no termina con la muerte. Continúa en otras personas, en nuevos sentimientos. Tú me regalaste a Ana y Tomás. Y prometo protegerlos y amarlos. Pusieron ambos ramos junto a la lápida, las rosas blancas y rosadas estaban una al lado de la otra, como símbolo del pasado y el futuro, del duelo y la alegría, del viejo amor y el nuevo. El día de la boda el tiempo fue soleado y cálido. Ana despertó temprano, a las 6 de la mañana, de nervios y alegría. Tomás dormía en la habitación vecina, con los brazos extendidos. En unas horas tendría papá. Un papá de verdad, que le leería cuentos por la noche, jugaría al fútbol en el patio, lo ayudaría con los deberes. Al registro civil llegaron los 3 juntos. Alejandro iba con traje negro, Ana con vestido crema que resaltaba su belleza natural. Y Tomás caminaba orgulloso al lado con un nuevo traje gris con pajarita. Mamá, eres la más guapa, dijo admirado. Y el señor Alejandro es el novio más guapo, añadió el niño. La ceremonia fue emotiva y sencilla. Cuando el registrador los declaró marido y mujer, Tomás aplaudió fuerte. ¡Hurra! Ahora somos una familia de verdad, gritó. Los testigos fueron Víctor y la directora de la guardería, Valentina Peña. Después de la ceremonia fueron todos juntos a un pequeño restaurante a celebrar el acontecimiento. Por los novios, brindó Víctor. Que su amor sea largo y feliz. Porque yo tenga hermanito o hermanita, añadió Tomás, haciendo reír a todos. Por la noche la nueva familia llegó a casa de Alejandro. Era una casa espaciosa con habitaciones grandes, chimenea, biblioteca enorme. Tomás examinó con entusiasmo la nueva vivienda. ¿Esta va a ser mi habitación?, preguntó, asomándose a la infantil que Alejandro había preparado especialmente para el niño. Sí. Aquí está tu cama, escritorio, armario para la ropa. Y estas son estanterías para tus libros y juguetes. ¡Qué habitación tan grande! Tomás saltó de alegría. ¿Puedo invitar a amigos a que la vean? Por supuesto. Ahora esta es tu casa. Muy tarde por la noche, cuando Tomás finalmente se durmió en su nueva habitación, Ana y Alejandro se sentaron en la terraza, mirando el cielo estrellado nocturno. Alejandro abrazó a su esposa.
Ana, me has dado lo que no tuve durante 5 años, sentido de la vida. A tu lado y al de Tomás me siento vivo otra vez. Esto no es responsabilidad, es felicidad. Incluso cuando Tomás se porte mal, o se enferme, o traiga un suspenso del colegio, especialmente entonces. Quiero pasar con él todo el camino del crecimiento. Quiero ser el papá que no tuvo. Ana se apretó contra su hombro. Te amo, susurró. Y yo los amo a ustedes. A ambos. A mi familia. Se sentaron en silencio, disfrutando de la cercanía. En algún lugar en lo profundo de la casa dormía tranquilo Tomás. Y en algún lugar en el cielo, entre las estrellas, sonreía Elena, alegrándose de que 3 corazones solitarios finalmente se hubieran encontrado. Un año después de la boda, la vida de la familia Rodríguez transcurría serena y feliz. Ana combinaba exitosamente el trabajo de secretaria con los estudios a distancia en el Instituto Pedagógico. Tomás, que había cumplido 9 años, se cambió a un colegio privado prestigioso. Alejandro insistió en esto, a pesar de las protestas de su esposa. Ana, es un niño muy capaz, la convencía. En un buen colegio podrá desarrollar completamente su potencial. Pero los otros niños allí son de familias ricas. Aún no está acostumbrado. ¿Y qué? Tomás es inteligente, educado, fácilmente encontrará amigos. Y lo principal, recibirá excelente educación. Alejandro tenía razón. Tomás se adaptó rápidamente al nuevo colegio. Su curiosidad y seriedad conquistaron a los profesores y la bondad y sentido del humor a los compañeros de clase. Pronto tuvo verdaderos amigos que venían a menudo a su casa. Papá, decía Tomás, había empezado a llamar papá a Alejandro un mes después de la boda. Sergio me invita a la casa de campo el fin de semana. ¿Puedo? Por supuesto. Pero antes conoceré a sus padres. Alejandro era un padre muy atento. Conocía a todos los amigos de Tomás, se interesaba por sus aficiones, lo ayudaba con los deberes. El niño florecía a ojos vistas, se había vuelto más seguro de sí mismo, más valiente, pero conservó su bondad natural. Especialmente emotivos eran sus viajes conjuntos al cementerio a ver a Elena. Ahora iban allí toda la familia cada 2 semanas. Tomás le contaba a su madrina sobre sus éxitos en el colegio, Ana sobre el trabajo y los estudios, y Alejandro simplemente le agradecía esa felicidad que les había regalado. Madrina, decía Tomás durante una de esas visitas, tenemos buenas noticias. Mamá dijo que pronto voy a tener hermanito o hermanita. Ana se sonrojó. Solo la víspera había contado a la familia sobre su embarazo. Tommy dijo en voz baja, aún no hay que contárselo a todos. Es muy pronto, pero a la madrina sí se puede. Es familia. Alejandro abrazó a su esposa por los hombros. La noticia del embarazo había sido para él la mayor felicidad. Soñaba con un hijo con Ana, pero temía presionarla. ¿Estás contenta? Le había preguntado la noche anterior cuando ella le mostró la prueba. Mucho. ¿Y tú? Feliz hasta el delirio. Vamos a tener un bebé. ¿Y Tomás no estará celoso? ¿Viste su reacción? Está encantado de convertirse en hermano mayor. Y era verdad. Tomás desde el primer día comenzó a prepararse para el papel de hermano mayor. Leía libros sobre bebés, preguntaba a Ana cómo sería el bebé, proponía nombres. ¿Y si llamamos a la niña Elena? Propuso una vez durante la cena. En honor a la madrina, Ana y Alejandro se miraron. ¿Y si es niño? Preguntó Ana. Entonces. Alejandro. Como papá. Pero entonces en casa habrá 2 Alejandros, se rió el padre. No pasa nada. Al bebé lo llamaremos Sasha, y a ti papá. Al final realmente decidieron que si nacía niña, la llamarían Elena. Y si niño, Dimitri, en honor al abuelo de Ana, a quien quería mucho. El embarazo transcurría fácilmente. Ana continuaba trabajando y estudiando, se sentía estupendamente. Alejandro la rodeó de tanto cuidado que a veces se avergonzaba. Cariño, no soy de cristal, se reía cuando él una vez más le proponía sentarse o traerle un vaso de agua. Para mí eres del material más precioso del mundo, respondía.
Llevas a nuestro hijo. Tomás también participaba en el cuidado del futuro bebé. Hablaba con el bebé en el vientre, le leía cuentos, ponía música. El bebé debe oír sonidos bonitos desde que nace, explicaba seriamente. Así crecerá inteligente y bueno. En verano fueron toda la familia de vacaciones a una casa de campo que Alejandro compró en las afueras de Madrid. Era una casa pequeña pero acogedora con jardín, sauna, parque infantil. Tomás estaba encantado, se podía bañar en el lago, jugar con los niños vecinos, ayudar a papá en el jardín. Papá, ¿podemos venir aquí cada verano? Preguntó. Por supuesto. Esta es nuestra casa de campo familiar. Y cuando crezca el bebé, le enseñaremos a nadar. Sin falta. ¿Me ayudarás? Claro. Soy el hermano mayor. En agosto se enteraron del sexo del bebé. La ecografía mostró que sería niña. Elena, dijo Ana con ternura, mirando la imagen. Nuestra pequeña Elena. ¡Hurra! Hermanita. Se alegró Tomás. La protegeré y le enseñaré todo. Alejandro miraba silenciosamente la pantalla de la ecografía donde se veía el corazoncito diminuto de su hija. Pensaba en cómo se había complicado la vida. Hacía poco se consideraba que la felicidad para él había terminado para siempre. Y ahora tenía esposa, hijo y pronto nacería una hija. Gracias, susurró a Ana. ¿Por qué? Por devolverme a la vida. Por regalarme una familia. En otoño comenzó la preparación para el nacimiento del bebé. Prepararon la habitación infantil, compraron cochecito, cuna, ropa. Tomás participaba entusiasmado en todos los preparativos. ¿Puedo elegir el primer juguete para la hermanita? Pidió. Por supuesto. Eligió mucho tiempo en la tienda y al final compró un pequeño conejito de peluche. Que sea su primer amigo, dijo. 2 meses antes del parto, Ana dejó de trabajar. Alejandro insistió en que se concentrara completamente en la preparación para la maternidad. Pero me gusta trabajar, protestaba. Después del parto volverás. Ahora descansa, coge fuerzas. Este tiempo fue especialmente cálido y acogedor. Ana leía libros sobre crianza de niños, tejía patucos para el bebé, disfrutaba de la tranquilidad. Alejandro llegaba del trabajo más temprano para pasar más tiempo con la familia. Y Tomás cada día le contaba al bebé en el vientre lo que había pasado en el colegio. Elena, hoy resolví problemas difíciles, decía seriamente. Cuando crezcas, te ayudaré a aprender a contar. No es muy difícil. A principios de invierno Ana comenzó con las contracciones. Alejandro le dijo a su marido, parece que es hora. Él palideció, corrió por la casa agarrando las maletas preparadas para la maternidad. Tomás. Gritó. Prepárate, vamos donde la abuela Valentina Peña. ¿Y mamá? Mamá va a dar a luz a tu hermanita. El niño se acercó a Ana y la abrazó con cuidado. Mamá, no tengas miedo. Todo saldrá bien. Y yo esperaré a ti y a Elena en casa. El parto transcurrió bien. La pequeña hija nació sana, con buen peso, voz fuerte y mirada sorprendentemente seria. Se parece mucho a Tomás de pequeño, se enternecía Ana, teniendo a la hija en brazos. Y los ojos como los tuyos, dijo Alejandro, acariciando con cuidado la cabecita diminuta. Cuando unos días después llegaron a casa, Tomás los esperaba con camisa de fiesta, con ramo de flores para mamá y regalo para la hermanita. Hola, Elena. Dijo solemnemente, asomándose a la mantita infantil. Soy tu hermano mayor Tomás. Bienvenida a nuestra familia. La bebé abrió los ojitos y lo miró, como si entendiera cada palabra. Me reconoce y no tiene miedo. Exclamó entusiasmado el niño. Ya nos hemos hecho amigos. Esa noche, cuando la pequeña Elena dormía en su cuna y Tomás hacía los deberes en la habitación vecina, Ana y Alejandro se sentaron cerca y disfrutaron del silencio. Familia completa, dijo Ana en voz baja. Sí. La que soñé. Solo ahora entiendo, Elena me llevó precisamente a esta felicidad. ¿Crees que está contenta con nosotros? Estoy seguro. Llamamos a la hija con su nombre, Tomás se convirtió en verdadero hermano mayor, tú recibiste familia. ¿Y yo? Yo otra vez aprendí a amar y ser amado. Ana se apretó contra su hombro.
Un mes después del nacimiento de la hija, la familia Rodríguez al completo llegó al cementerio a ver a Elena. Tomás llevaba el habitual ramo de rosas rosadas, Alejandro las blancas, y Ana sostenía en brazos a la pequeña Elena, envuelta en manta caliente. Madrina, comenzó solemnemente Tomás, poniendo las flores junto a la lápida: conoce a tu tocaya, nuestra Elena. Es muy buena, casi no llora y ya sabe sonreír. Ana se acercó con cuidado a la tumba, sosteniendo a la hija. Elena dijo en voz baja: aquí está tu sobrina, a quien llamamos como tú. Fue la persona más buena del mundo. Y nos trajo a papá para que fuéramos una verdadera familia. Alejandro miraba silenciosamente la fotografía de Elena. En la imagen sonreía con esa misma sonrisa radiante que recordaba desde el primer día de conocerse. Gracias, dijo finalmente. Gracias por todo. Por Ana, por Tomás, por la pequeña Elena. Por enseñarme que el amor no muere, simplemente toma nuevas formas. En ese momento la bebé Elena abrió los ojitos y miró la fotografía en la lápida. Y de repente sonrió con esa misma sonrisa radiante que tenía su tía. Reconoce. Se asombró Tomás. Elena reconoce a mi madrina. Por supuesto que reconoce, sonrió Ana. Las almas de las personas cercanas siempre se sienten entre sí. Estuvieron un rato más junto a la tumba, contándole a Elena noticias, planes para el futuro. Tomás relató que quería ser ingeniero como papá y construir la casa más bonita del mundo. Ana contó que planeaba volver al trabajo y abrir una guardería privada. Y Alejandro compartió el sueño de algún día mostrar a los hijos el mundo, esos mismos países lejanos de los que una vez les contaba Elena. Cuando llegó el momento de irse, la pequeña Elena de repente lloró, tranquila, como si no quisiera separarse de este lugar. No llores, bebé, la consoló Tomás. Volveremos. Vendremos siempre, y conocerás a tu tía. De camino a casa, Ana dijo pensativa. Sabes, me parece que el círculo se ha cerrado. ¿Cómo es eso?, preguntó Alejandro. Perdiste a Elena y te quedaste solo. Y ahora tienes otra vez a Elena, nuestra hija. Y una familia que te ama. Y todo gracias a ese niño con flores, añadió Alejandro, mirando por el espejo retrovisor a Tomás. ¿Qué niño?, no entendió Tomás. Tú. Si aquel día no hubieras venido a comprar flores para la madrina, nunca nos habríamos conocido. Tomás reflexionó. ¿Entonces la madrina lo preparó todo a propósito? ¿Para que fuéramos familia? Creo que sí, sonrió Ana. Sabía que todos nos necesitábamos. Entonces hay que agradecérselo, decidió el niño. La próxima vez le llevaremos el ramo más grande. En casa los esperaba una velada acogedora. Tomás hacía los deberes, Ana daba de comer al bebé y Alejandro preparaba la cena. Cuidados familiares ordinarios que hacía poco le parecían un sueño inalcanzable. Papá, dijo Tomás acercándose a Alejandro en la cocina, cuando Elena crezca, ¿le contaremos la historia de cómo se conocieron? Sin falta. ¿Y sobre la madrina también contaremos? Por supuesto. Debes saber en honor de quién la llamaron. ¿Y sobre las flores también contaremos? Sobre cómo me ayudaste a comprarlas. Esa es la parte más importante de la historia. Tomás asintió satisfecho y volvió a los deberes. Más tarde, cuando los niños dormían, Ana y Alejandro se sentaron en el salón junto a la chimenea. La pequeña Elena dormía tranquila en el cochecito al lado. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. Fuera hacía frío y ventaba. Y en casa hacía calor y era acogedor. Aquí, en la casa caliente, estaba su familia, esposa, hijo e hija. La historia de su familia apenas comenzaba. Historia sobre el amor que resultó ser más fuerte que la muerte. Sobre una familia que unió el destino a través de un ramo de flores y la bondad infantil. Gracias, Elena, susurró mirando las estrellas. Por todo lo que nos regalaste. Y en algún lugar en las alturas las estrellas parpadeaban especialmente brillantes, como respondiéndole con una sonrisa.